Buenas tardes. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, Edgardo Yacor Rocha, y de mis compañeras que la integran, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Toda persona tiene derecho a la educación. Así quedó plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como el único derecho, al establecer que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. De esta manera, el derecho a la educación es eje fundamental a nivel internacional y nacional en la lucha contra las discriminaciones y busca que se establezcan condiciones de igualdad e inclusión para todas y todos, en particular para los grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad. Normatividad, convenios e informes que identifican a la educación como el principal medio para que adultos y menores marginados económica y socialmente y las personas con discapacidad tengan la posibilidad de salir de la pobreza y participar integralmente en sus comunidades, principal medio para lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toma forma en su artículo 24 al establecer que los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación y sin discriminación sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como a la enseñanza a lo largo de la vida. No obstante, el proceso de inclusión para las personas con discapacidad ha sido complejo y sigue siendo uno de los factores que propician el incumplimiento al derecho de la educación. Ese incumplimiento ha impactado de manera directa para no disfrutar de su derecho a tener un trabajo libremente escogido o aceptado que les permita obtener recursos para su subsistencia y en contextos laborales accesibles, abiertos e inclusivos, evidenciando que lo establecido en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no ha sido concretado. Esto va en contra de lo que establece el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que señala que la educación, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad estipula, respecto al derecho a la educación, la obligación del Estado para promover acciones que garanticen que todas las personas con discapacidad en todos los niveles encuentren condiciones de accesibilidad y prohibiendo cualquier tipo de discriminación. La brecha educativa y laboral sigue siendo muy amplia, como lo reflejó el censo del INEGI en 2020, al indicar que las personas con discapacidad, cuando acceden al sistema educativo, logran un máximo de 6 años y que el 23.3% no recibe ningún tipo de instrucción. Además, señala que quienes concluyen una formación educativa no logran ver que se cumpla lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que exhorta a los Estados a que las personas con discapacidad logren su autosuficiencia e integración activa en la sociedad, porque al concluir el plan de estudios que está diseñado para ellos, no pueden ejercer su derecho a tener trabajo. Esto se observa cuando se analiza la tasa de empleabilidad a personas con discapacidad, que no solo es más baja que en los individuos normales, sino que las posibilidades que tengan empleos precarios, reciban salarios más bajos o se autoempleen son más altas. Además, no siempre cuentan con los ajustes y apoyos necesarios por parte de sus empleadores para llevar a cabo sus funciones, lo cual tiene como consecuencia que 1 de cada 2 personas con discapacidad se encuentre en situación de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y que el 10% viva en pobreza extrema. En este contexto, es necesario replantearnos el derecho a la educación de las personas con discapacidad y su derecho a un trabajo digno, lo que nos obliga a considerar la modalidad de educación dual, que hará posible garantizarles de forma integral ambos derechos. El sistema de formación profesional dual cuenta con una larga tradición en todo el mundo y tiene como principal objetivo
formar profesionalmente a la persona con discapacidad, ofreciéndole una oportunidad de acreditación al final del proceso, reforzando el desarrollo de sus competencias personales y sociales, incrementando su nivel de calificación y posibilidad futura de ocupación, conformando un puente entre el ámbito formativo y el ámbito laboral. La educación dual para las personas con discapacidad también es un ganar-ganar para las empresas que lograran de esta manera capacitar a trabajadores de acuerdo al perfil y competencias que requieren y emplear posteriormente a personas calificadas. La Fundación Integralia en España ha trabajado en este modelo, obteniendo un aumento en la empleabilidad de las personas con discapacidad que, en otras circunstancias, se encuentran la falta de oportunidades formativas. Otra barrera más para sortear para su incorporación al mercado laboral, ya que se encuentran en el argumento de que no tienen perfil para ser contratadas. Este fue uno de los temas más sensibles expresados en las consultas públicas para las personas con discapacidad, cultura, ciencia y tecnología, con motivo de la nueva Ley de Educación del Estado de México. Las personas con discapacidad, junto a sus padres, madres, cuidadores y organizaciones de la sociedad civil, alzaron la voz para expresar su enojo, preocupación, inconformidad e indignación por no poder encontrar un trabajo digno después de haber concluido su formación educativa. Por ello, es el momento de impulsar y fomentar la educación dual para generar oportunidades laborales a las personas con discapacidad y evitar que sigan viviendo la exclusión social laboral. La educación dual consistirá en la plataforma para su inserción en el mercado laboral, fomentando la educación y la formación continua, actualizando competencias que permitan a las personas con discapacidad convertirse en trabajadoras y trabajadores que interactúen en entornos competitivos, alcanzando el ejercicio pleno de su derecho a la educación y su derecho a acceder a un trabajo digno. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía lo siguiente. La honorable 60ª legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido bien emitir lo siguiente. Decreto único. Se adiciona la fracción cuarta bis al artículo 27 y un cuarto párrafo al artículo 111 de la Ley de Educación del Estado de México para integrar la modalidad de educación dual para las personas con discapacidad para quedar como sigue. Artículo 27. Cuarto bis, impulsar y fomentar la modalidad de educación dual para las personas con discapacidad para que, en acuerdo a sus capacidades, intereses y necesidades, alcancen el máximo desarrollo académico, productivo y social en un ambiente que les permita de manera efectiva y asertiva su inserción al mundo laboral para lograr su autosuficiencia e integración activa a la sociedad. Artículo 111. La educación especial deberá incorporar la modalidad de educación dual para las personas con discapacidad para lograr una formación que les permita lograr su autosuficiencia e integración plena, efectiva y activa en la sociedad. Asimismo, para garantizar su derecho al trabajo, brindándole conocimientos, habilidades y competencias que les permitan su inclusión en condiciones de igualdad al mundo laboral. Transitorios. Primero, Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial de la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de diciembre del año 2022. Es cuanto. Gracias.